Buenas noches a todas las personas que se encuentran conectadas en nuestro canal y en las diferentes redes que hay. Hoy, 27 de enero del 2025, damos inicio a la segunda edición de este programa Será Injusticia. El tema a tratar el día de hoy serán derechos de las víctimas en el proceso penal. Damos las gracias a todas las personas que han estado interactuando en el transcurso de la primera charla que tuvimos y nos encontramos por acá en nuestro set en vivo, acompañado de nuestro productor Josué Jácamo Fernández. Buenas noches, Josué. Buenas noches, licenciado Rafael. Buenas noches a todos los que nos están sintonizando el día de hoy, lunes 27 de enero. Es un placer poder contribuir a este proyecto. Ya este es nuestro segundo episodio. Esperemos que podamos sacarle mucho provecho y entramos en materia. Licenciado, ¿quiénes se consideran víctimas dentro de un proceso penal o judicial? Gracias, Josué. Debemos de tener claro de que hay diversos conflictos en el área legal. Hoy nos vamos a enfocar en el área de la parte penal, las personas que son objeto de un hecho de carácter delictivo, de un ilícito y que se consideran víctimas. Víctimas son las personas afectadas directamente con el hecho que está siendo objeto de investigación o con el conflicto legal en el cual usted se ha visto inmerso y se siente perjudicado. Nuestro Código Procesal Penal en su artículo 70 establece quiénes pueden ser consideradas víctimas dentro del proceso para así establecer cuáles son los derechos que estas personas tienen dentro del proceso penal. Primeramente, tenemos que tener claro que es víctima la persona directamente ofendida por el hecho mismo. Además de ello, tenemos la posibilidad de que esta persona se consideren víctimas su cónyuge, su pareja, la persona conviviente con más de 2 años de vida en común, el hijo, la hija, los hijos, el padre, la madre y algunos parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o el segundo de afinidad y la persona declarada judicialmente heredera en aquellos casos en el cual el resultado ha sido la muerte del ofendido. Además de esto, esta familiaridad y este grupo también puede verse establecido víctimas a las personas socias, asociados o miembros respecto de los delitos que afecten a una persona jurídica cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan. Asimismo, las asociaciones, fundaciones y otros entes que tengan carácter registral en los delitos que afecten intereses colectivos difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses. Para conocer y tener una idea de algún tipo de situaciones que se generan con las personas que son afectadas, vamos a pasar un video que tiene el canal del Poder Judicial, la Oficina de Atención a las Víctimas, que está en las redes sociales de ellos y que nos ayudan a todas las personas a conocer parte de lo que viven las víctimas y de la atención que pueden recibir por parte del Poder Judicial sin dejar por fuera lo que nosotros de manera privada podemos hacer. Josué, nos ayuda con el videito para tenerlo y que las personas que están presentes puedan verlo. Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal. El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica, en trabajo social y criminología, asesoría jurídica, información sobre derechos de las víctimas y seguimiento del estado de sus casos penales. Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas y sus familiares incluidos dentro del programa de protección o atención a víctimas. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. ¿Cuáles derechos tiene la víctima del delito? Conversemos sobre algunos derechos. ¿Es un derecho denunciar el delito, licenciado? Ciertamente el principal y primero de los derechos que tiene toda persona afectada
es ese derecho a denunciar. La víctima de un delito puede denunciarlo de forma oral o escrita ante el Ministerio Público o la Policía Judicial. Generalmente, cuando se conoce quién es el autor del hecho y se tiene la claridad de la persona que nos ofendió, nos podemos presentar ante la Fiscalía de la localidad y presentar la denuncia que se tiene que hacer con ocasión del hecho que se dio. Hay ocasiones en que nosotros desconocemos y no conocemos quién es esta persona, entonces tenemos la posibilidad de ir a la oficina de denuncias del organismo de investigación judicial que se encuentra en todos los circuitos judiciales de cada área, provincia, o lugar en donde hayan oficinas del OIJ. Ahí nos van a recibir las diferentes denuncias. Tenemos que tener claro de que existen delitos que deben ser investigados de oficio por las autoridades sin necesidad de que se interponga una denuncia. Por ejemplo, las noticias que oímos de homicidios, robos, estafas, entre otros, en donde, teniéndose el conocimiento por parte de las autoridades, se puede investigar esto sin tener que ir una persona afectada a presentar la denuncia. Luego, las autoridades determinarán quiénes son las posibles víctimas y las llamarán para efectos de establecer cuáles son los derechos que ellos tienen. Además, existen otros delitos, por ejemplo, los delitos de índole sexual, cuando la víctima es mayor de 15 años y no se halle privada de razón o está incapacitada para resistir las lesiones, los delitos de lesiones culposas, el incumplimiento del deber alimentario, entre otros, que no pueden ser investigados ni juzgados por las autoridades competentes si no existe una denuncia de él o la ofendida. En estos casos tenemos que tener claridad. También la posibilidad que se tiene de manera privada, porque son lo que se llaman los delitos a instancia privada, de presentar esas denuncias cuando ciertamente la persona ofendida así quiera hacerlo. También existen delitos, por ejemplo, los delitos contra el honor, cuando hablamos de injurias, difamación y calumnia, la propaganda desleal, entre otros, en los que su investigación no interviene el Ministerio Público de manera directa y solo pueden ser juzgados o investigados cuando se insta por la parte ofendida ante las autoridades que correspondan. Ese es el derecho que se tiene de denunciar el delito. Una vez presentada la denuncia, ¿se puede revocar? La víctima mayor de 15 años o en caso de ser menor de edad y sus representantes legales, tutor, guardador, tienen derecho a revocar la instancia. Esto es retirar la denuncia que se presentó en aquellos casos en donde ciertamente existe en los delitos esa posibilidad de que presentada la denuncia no quiero continuar con el proceso y puedo retirar la denuncia. Es importante tener claridad de que cuando hay una denuncia por menores ofendidos en condiciones de delitos de índole sexual, ya aquí por sí mismo, por ser personas vulnerables, entran instituciones del Estado a efectos de darle continuidad a los procesos y a veces se hace difícil poder retirar, revocar esa instancia o desistir en este caso de la denuncia que se ha presentado, pero esto sí se puede hacer en cualquier momento cuando la ley lo permite antes de acordarse la apertura a juicio. Presentada la denuncia, ¿quién le informa a la víctima el trámite del proceso? Este es el derecho que tiene la víctima a ser informada. Este derecho se concreta en el proceso penal de la siguiente manera. Primero, tiene derecho a ser informada sobre todas las resoluciones que ponen fin al proceso. En el proceso judicial, presentada la denuncia, hay una etapa de investigación. Mientras se lleva a cabo esta etapa de investigación, el fiscal o el ente que investiga, Ministerio Público, puede determinar que el hecho que se está denunciando no existen pruebas suficientes para determinar quién es el responsable, no se puede individualizar a la persona responsable o bien el hecho que se está denunciando puede ser que no se considere un delito. En este caso, si se dan este tipo de situaciones, el Ministerio Público puede gestionar lo que se llama el sobreseimiento definitivo, el archivo fiscal o la desestimación. La víctima tiene el derecho a ser informada de estas decisiones que el Ministerio Público toma. ¿Para qué? Para que la víctima también, dentro de otros derechos que tiene dentro del proceso, pueda determinar si quiere seguir o continuar el proceso mediante la instancia privada, presentando lo que se denomina como una querella.
Tiene además el derecho a tener acceso a la información contenida en el expediente. La víctima es parte del proceso y como tal tiene derecho a ir a las oficinas en donde se está tramitando su expediente para poder saber cuáles gestiones se están realizando e inclusive poder acceder a otros derechos que tiene. La víctima tiene derecho a que se le dé traslado, a ser informada del contenido de la acusación antes de ser enviada al juez para su conocimiento. Les decía que puede ser que la Fiscalía tome la decisión de sobreseer, desestimar o bien generar el archivo fiscal, pero también tiene la decisión de decir que el hecho que se está investigando tiene un responsable y presenta una acusación. En el caso de que se presente esta acusación, la víctima tiene ese derecho a que se le informe para que pueda optar por la posibilidad de presentar una acción civil resarcitoria. Es el derecho a reclamar que se le retribuya el daño ocasionado con ocasión del delito y bien presentar una querella, que es la posibilidad de instar de manera privada a la par del Ministerio Público con una acción privada y con representación particular. Tiene derecho a recibir información sobre los derechos y deberes que posee en el proceso penal, sea como víctima, como testigo, como actor civil o como querellante. Y para garantizar este derecho, la víctima debe indicar en el momento de la denuncia o posteriormente por medio de una manifestación en la Fiscalía que tramita el caso, su domicilio o algún medio para recibir comunicaciones y ser informada. Esto es importante. Si se presenta la denuncia y no se nos localiza como víctimas, va a ser difícil que se dé la tramitación que corresponde. Entonces tenemos que tener claridad de a dónde queremos que nos comuniquen. Si generamos un número telefónico, generamos un correo electrónico, generamos un medio para que se nos comunique y después variamos ese medio, pues nosotros tenemos también la obligación como víctimas de ir a actualizar ese medio para nosotros conocer qué es lo que está pasando en el expediente. ¿Qué es lo que se llama querella? ¿Puede la víctima presentarla? La querella es la posibilidad que se tiene en aquellos delitos de acción pública de instar una acusación privada. En este caso es, como les decía, la Fiscalía presenta una acusación. Esta acusación va a determinar de manera clara, precisa, circunstanciada, cuáles son los hechos, quién es la víctima, cuál es el delito que se dio, cuáles son las pruebas que se tienen para ello. La víctima tiene derecho a interponer querella. Esta deberá ser presentada con la ayuda o con el patrocinio de un abogado particular para coadyuvar con el Ministerio Público en aquellos casos en donde ciertamente exista esa posibilidad de presentar la querella. La querella la puede presentar la víctima cuando el Ministerio Público decide aplicar un criterio de oportunidad. Cuando el Ministerio Público solicita el sobreseimiento de la causa, la víctima no está de acuerdo con el sobreseimiento y puede instar de manera privada para que se continúe el proceso y será el juez de la etapa intermedia el que determine si los elementos que se generan son suficientes para darle continuidad al proceso. Además, en los casos de delitos de acción pública, la víctima podrá interponer la querella conjuntamente con la acusación que presenta el Ministerio Público. Esto dentro de los plazos que generalmente establece la ley y que el abogado que está asesorando a la persona lo conoce. Generalmente la víctima va a recibir una llamada de la Fiscalía donde se tramita el proceso para hacerle ver de que el Ministerio Público terminó la investigación, para hacerle ver de que el Ministerio Público presentó una acusación y para preguntarle a la víctima si tiene interés en querellar. Ese término a veces nosotros no lo comprendemos, por eso es importante que tengamos la asesoría. Si se le dice que tiene derecho a querellar, entonces se le va a informar que tiene 3 días para decir si quiere querellar y además si quiere querellar después va a tener 10 días para presentar la querella respectiva. Esto con la asesoría que se tiene del abogado. En los delitos que requieren la interposición de la querella, además, en aquellos delitos de acción privada se puede presentar la querella de manera directa. Generalmente los delitos de contra el honor, la injuria, la difamación y la calumnia llevan una querella de manera directa ante el tribunal de juicio que no requiere de un proceso de investigación, a no ser de que se requieran actos de investigación que no pueden ser llevados a cabo por la persona ofendida, pero se presenta directamente la querella. Entonces sí es posible presentar esa querella y lo que se hace es coadyuvar o instar la acción a nivel judicial para que el proceso vaya a juicio con los hechos y las pruebas que se consideren pertinentes.
¿Cuál es la participación de la víctima en el proceso? Otro derecho importantísimo es el derecho que la víctima tiene a participar en el proceso. La víctima tiene derecho a intervenir en el proceso conforme lo establece el Código Procesal Penal. Por ejemplo, tiene derecho a ser escuchada durante la clausura del debate, aunque no haya intervenido en todo el proceso. Generalmente, cuando se realiza un juicio, una vez evacuada toda la prueba, recibidos los testimonios, recibida la prueba pericial, recibida la prueba documental, si el juez se percata de que la víctima está en la sala de audiencias, tiene el derecho o tiene el deber, el juzgador, de hacerle ver a la víctima que tiene derecho a mencionar o hacer alguna manifestación dentro del proceso, que no es repetir lo que ya pudo haber dicho como víctima dentro de la causa, sino a generar alguna situación propia del proceso y ese derecho a ser escuchada, el saber por qué está ahí y qué es lo que pide. La víctima que tiene domicilio conocido tiene derecho a ser escuchada por el juez. Su criterio es vinculante como requisito para poder aplicar la suspensión del proceso a prueba al imputado cuando se genera una medida alterna. La suspensión del proceso a prueba es una medida alterna en donde ciertamente si la víctima no está de acuerdo, pues entonces no se puede realizar. Aquí el criterio es vinculante. Tiene derecho a solicitar y coadyuvar con el Ministerio Público en la producción y la recopilación de la prueba necesaria para su interés en el proceso. Aquí no solamente tenemos aquella posibilidad de presentar la denuncia, sino que a nosotros nos van a preguntar cuál es la prueba, si tenemos pruebas, si tenemos testigos, si tenemos algún acto que nosotros queremos que el Ministerio Público investigue. Y entonces podemos ir instando, a pesar de que el Ministerio Público tiene la obligación de manera objetiva de ir realizando la investigación y de acopiar y verificar toda la prueba necesaria para acreditar los hechos denunciados, hay ocasiones en que no se da esta sinergia por parte del Ministerio Público y tenemos que estar instando. Si hay asesoría particular, pues el abogado tendrá esa obligación de estar coadyuvando para generar la solicitud de prueba, pero también la víctima tiene el derecho de ir, ser escuchada, gestionar prueba y que se reciba esa gestión de prueba, inclusive con manifestaciones propias, inclusive aportar algún dato probatorio o algún elemento de prueba que pueda ser objeto por parte de las personas que están investigando o de las diferentes partes del proceso. Al momento de aplicarse un procedimiento abreviado, la víctima de domicilio conocido tiene derecho a ser escuchada, con la salvedad de que en el caso de los procesos abreviados no es vinculante para el juez o la jueza al momento de decidir si niega o acepta la aplicación del procedimiento abreviado. Normalmente, cuando hay una acusación y hay una audiencia preliminar, hay una etapa en donde se habla de si la parte imputada va a generar alguna medida alterna al proceso. Parte de estas medidas alternas es el proceso abreviado, en donde el imputado renuncia al juicio, negocia o acepta una pena de acuerdo a lo que establece la ley y determina la posibilidad de esa pena negociada evitarse ese juicio. En este caso, la víctima tiene el derecho a que se le indique sobre esta situación, pero si no está de acuerdo con el proceso abreviado, es el juez el que va a determinar y la fiscalía si procede o no procede. De aquí la importancia en muchas ocasiones de apersonarse como querellantes con una acusación privada, porque si la querella no tiene esta instancia o la víctima no quiere llegar al proceso abreviado habiendo querella, va a ser difícil de que el imputado se pueda someter al procedimiento abreviado. ¿Qué sucede si la víctima recibe una decisión contraria a sus pretensiones? Cuando se emiten resoluciones que dan término al proceso o que generan alguna situación propia, la víctima tiene el derecho a presentar recursos. Los recursos es el derecho a buscar que la solución que el juez dio, si yo no estoy de acuerdo, pueda ser objeto de revocación por el mismo juez o pueda ser objeto de apelación, en donde un juez superior es el que va a decidir si lo resuelto por el juez que ha dictado la resolución corresponde o no corresponde. Este derecho a presentar recursos se concreta en el proceso penal de la siguiente manera.
hay derecho a presentar en escrito debidamente fundamentado dentro del plazo de 3 días hábiles posteriores a la notificación de la sentencia, recurso de apelación en contra de las resoluciones que admiten la desestimación y el sobreseimiento definitivo de la causa dictado en etapa preparatoria e intermedia. Lo anterior sin necesidad de que el recurso sea firmado por un abogado. Esto es de que si el juez declara que el proceso tiene que dictarse el sobreseimiento o que ciertamente hay una desestimación, esta resolución la víctima puede recurrirla, puede decir no estoy de acuerdo porque no hay fundamentación, no estoy de acuerdo porque la prueba es suficiente y se ha hecho una valoración errónea de la prueba, y entonces el juez superior o el mismo juez puede variar su decisión y determinar si procede o no procede la desestimación. Tiene derecho a objetar el archivo fiscal mediante escrito en el que señalará las pruebas que a su criterio permitan al Ministerio Público individualizar al o la imputada. La víctima, cuando no está constituida como parte, tiene derecho a presentar solicitud motivada por el Ministerio Público para que interponga los recursos que sean pertinentes, por ejemplo, el recurso de casación. Esto es que si al final del proceso se va a juicio y se obtiene por parte del Ministerio Público una sentencia favorable, sin pensar en aquellos casos en que el Ministerio Público de manera objetiva solicita la resolución o la absolutoria del imputado y el Ministerio Público ha instado la posibilidad de que se declare la responsabilidad, pues en este caso, si se recibe una sentencia adversa, la víctima tiene ese derecho de ir ante el Ministerio Público y decirle, señor fiscal, yo no estoy de acuerdo con la decisión que se tomó por parte del juzgador y yo quiero que usted tome las medidas para que se presente el recurso de apelación o el recurso de casación cuando corresponde. Si el Ministerio Público no presenta la impugnación, debe explicar en escrito dirigido a la víctima solicitante la razón por la cual no presenta ese recurso. Ese es el derecho a tener información, pero además de eso a establecer esa posibilidad que la víctima tiene de que se presenten estos recursos. La víctima no se encuentra legitimada para interponer recurso de casación, salvo que previamente se haya constituido como querellante o actor civil. Esto es parte de lo que establece la misma normativa. De ahí la importancia de asesorarse y buscarse un abogado que coadyuve con una querella cuando existen esos elementos suficientes para presentarla y que presente una acción civil cuando se considera que se requiere la reparación. Inclusive las víctimas tienen que tener claridad de que la acción civil, la posibilidad de buscar la reparación es accesoria al proceso penal. Pero el hecho de que se determine la no responsabilidad, el hecho de que se determine una sentencia absolutoria por indubio pro reo o el hecho de que se determine que no hay responsabilidad del imputado en la parte penal puede generar el derecho a que se acoja a la acción civil. Esto quiere decir que no necesariamente el que se determine la inocencia en la parte penal va a generar la no responsabilidad en la parte civil. Tenemos la posibilidad ciertamente de que si se hace un análisis de la situación de la acción civil resarcitoria, se pueda establecer que se demostró que se causó el daño moral, material o psicológico que se estaba reclamando con ocasión del hecho, aplicando todo lo que la normativa procesal civil establece y determinando ciertamente la responsabilidad civil, más no la responsabilidad penal. Y la víctima tiene derecho a recurrir ante el Ministerio Público los dictámenes y peritajes que se hayan dado en el proceso en un plazo de 8 días a partir de la notificación de los mismos. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que dentro del proceso se van a generar una serie de actos de investigación. Estos actos de investigación pueden llevar consigo la posibilidad de que peritos de diferente índole tengan que realizar dictámenes de carácter pericial. Cuando estamos hablando de una víctima que ha sufrido una situación en donde dice que tiene una mala praxis médica o que fue objeto de una mala atención y esto le provocó un daño, generalmente la víctima se remite ante el médico forense para que con los dictámenes que hay, con el estudio del expediente, se determine si hubo alguna actuación por parte de los médicos, del centro médico, de las personas que trataron, que generó una falta al deber de cuidado.
ese dictamen pericial le llega a la víctima y se le pone en conocimiento y puede hacer que sea un dictamen pericial contrario a sus intereses. Entonces, la víctima tiene derecho primero a pedir aclaraciones y adiciones, o tiene derecho, en el caso del dictamen médico legal, de interponer un recurso de apelación para ante el Consejo Médico Forense, que es el que va a determinar ciertamente si se mantiene la decisión del médico que valoró a la víctima y que determinó que no había una falta al deber de cuidado, por lo menos en lo que se estaba diciendo. El dictamen médico forense es el único que tiene recurso de apelación. Los demás dictámenes que se dictan de dactiloscopía, que se dictan de grafoscopía, de balística, de hechos de tránsito que generan algún tipo de investigación, lo que tienen es la posibilidad de que se genere una aclaración y adición del dictamen, y si yo no estoy de acuerdo, pues también instar la posibilidad de hacer ese dictamen mediante un perito de parte. Entonces, aquí es importante este derecho que se tiene de presentar no solamente los recursos, sino que también de gestionar cuando no estamos de acuerdo con lo que se ha resuelto, no solamente a nivel de la Fiscalía, a nivel del juzgador, sino que también a nivel de las personas que realizan los diferentes dictámenes periciales. ¿Puede la víctima gestionar o pretender reparación del daño que se le causó? Este es el derecho a obtener reparación. Si estamos hablando de víctimas, es porque la víctima sufrió un daño. El daño puede ser material, como cuando a nosotros nos roban o nos hurtan un teléfono. Si el teléfono sale de nuestro dominio, aquí materialmente estamos perdiendo ese teléfono que tiene un costo. Ese costo de recuperación es lo que se llama el daño material. Si con ocasión del hecho se nos causó un daño de manera personal en donde se afecte nuestra salud, sea moral, sea psiquis, en la psiquis, podemos reclamar nosotros ese derecho. Si este daño genera una incapacidad temporal o una incapacidad permanente, tenemos el derecho a obtener esa reparación. Este derecho se concreta en el proceso penal de la siguiente manera. La víctima puede solicitar que se le reparen los daños y perjuicios causados por el delito mediante el ejercicio de la acción civil resarcitoria. Para ello debe de constituirse en actor civil. Aquí tenemos que tener claridad de que no solamente mediante un abogado privado se puede generar la acción civil resarcitoria, sino que el Ministerio Público, cuando la víctima se presenta a gestionar su denuncia, está en la obligación de decirle que el Ministerio Público tiene una oficina de atención de la víctima y que puede gestionar esa acción civil mediante la oficina que el Ministerio Público tiene para estos efectos. Esto no conlleva la posibilidad de que ciertamente lo haga mediante un abogado privado, y puede indicarlo desde ese momento. Se asesora, se gestiona y lo establece. Si se va a aplicar al imputado la suspensión del proceso a prueba, la víctima tiene derecho a que se incluya un plan de reparación del daño causado con el delito, el cual puede consistir en una conciliación o una reparación simbólica. Este plan de reparación, para ser aplicado, debe necesariamente ser aceptado ante la satisfacción de la víctima de domicilio conocido. Hablamos de que hay daños de diferente índole. El daño material, que es la pérdida que se da del objeto, la propiedad o lo que a nosotros se nos despojó. Hablábamos de que si nos roban el teléfono, pues el teléfono. Hablamos de que si se hace una estafa, la cantidad de dinero que se nos quitó por medio de ese ardid que se llevó a cabo para despojarnos de ese bien. Si se habla de un hecho de tránsito en donde hubo una lesión y a la persona se le generó una incapacidad parcial primeramente y una incapacidad permanente, la pérdida de esos días incapacitados que se dejó de recibir un monto de salario es ese daño material. Además, el delito por sí mismo, determinada la responsabilidad del hecho, se genera lo que se llama in red ixta, en el acto, el daño moral. Ese daño moral es aquellas consecuencias que se dan como consecuencia del hecho que yo sufrí. En este caso,
hay gente que se afecta, los delitos de índole sexual afectan en gran medida la psiquis de la persona, afectan a la persona por las consecuencias que tiene este mismo daño. La pérdida de un familiar con ocasión de una muerte, sea dolosa o sea culposa, causan en sus parientes, en su esposa, en sus hijos, en sus padres, una afectación de carácter moral que merece ser objeto de resarcimiento, pero además de eso también existe, separado de ese daño moral, lo que se llama el daño psicológico. Hay daños que ciertamente afectan a la persona en la psiquis y se tiene que separar lo que es el daño psicológico del daño moral, y esto se hace demostrando dentro del proceso la existencia de ese daño psicológico mediante dictámenes por medio de psicología forense, por medio de psiquiatría que pueden establecer que la psiquis de la persona afectada persiste y que esto se genera a diferencia de lo que es el daño moral. Entonces aquí ciertamente tenemos esa posibilidad. En el derecho a la conciliación, el imputado, ante la satisfacción de la víctima exclusivamente en las faltas y contravenciones en los delitos de acción privada, de acción pública o instancia privada, y los que admitan la suspensión condicional a la pena, tienen la posibilidad de que se genere esta reparación, la que estamos haciendo mención. Y para facilitar el acuerdo conciliatorio, la víctima tiene derecho a que el juez solicite el asesoramiento y el auxilio de personas o entidades especializadas que faciliten el acuerdo entre partes cuando no tiene esa asesoría. Entonces, ciertamente este derecho a obtener reparación existe y está enmarcado dentro del Código Procesal Penal para que las víctimas hagan uso de ese derecho conforme la ley lo determina. Si la víctima no tiene abogado o asesor privado, ¿quién le representa? Vamos a escuchar un videito, Josué, que está ahí sobre la Oficina de Atención a la Víctima. Es un videito corto que lo vamos a encontrar también en la página del Poder Judicial, en donde se determina cuál es el derecho que tiene la persona a ser asistida por la Oficina de Defensa Civil de la Víctima. Pasemos el videito, Josué. Mientras pasamos el videito, es claro que nosotros tenemos que obtener aquella posibilidad . Ya viene el videito. Llegué hasta el final con el programa. Fui totalmente restablecida psicológicamente en todas las áreas. Bueno, el robo fue lo más terrible que me ha pasado. Me traumé de tal manera que no quería salir de la casa, no quería ver oscura la casa, yo quería tener todo prendido porque sentía que me andaban siguiendo. Pero por esto fui transferida a esta oficina, que es lo mejor que me ha pasado, porque a pesar de que es un equipo de profesionales, humanamente lo tratan a uno y es un equipo que siente uno que le da todo el apoyo. Entonces ahorita ya yo terminé el tratamiento, pero estoy tan segura de lo que hago y se me ha quitado el miedo. Después de toda la atención que recibí y ya completamente mejorada psicológicamente, comencé a estudiar computación, inglés, y me volví a levantar con mi pequeña empresa que tenía antes y ahora estoy completamente feliz con lo que hago. Para poder obtener reparación, conforme lo dicen las personas que fueron entrevistadas aquí por la Oficina de Atención a la Víctima, personas que han sido atendidas con ocasión de daños que han sufrido
para poder obtener esa reparación de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del delito, la víctima de escasos recursos o la víctima que sea incapaz de hacer valer sus derechos y no tenga quien la represente, podrá delegar de manera gratuita y voluntaria el ejercicio de la acción civil resarcitoria en un abogado de la defensa civil de la víctima, quien lo representará en el proceso penal, ejercerá la acción civil resarcitoria en su nombre y realizará todas las gestiones correspondientes para cobrar al o el imputado o al tercero civilmente responsable los daños y perjuicios causados directamente por el delito. Aquí nosotros no solamente tenemos que determinar aquella posibilidad que existe de que la persona que cometió el hecho de manera directa sea responsable del mismo, sino que también se dan algunas circunstancias en donde hay personas que también pueden ser responsables del hecho por una responsabilidad de carácter objetiva o subjetiva. Pongo como ejemplo cuando se da o sucede un hecho de carácter culposo en un accidente de tránsito, en donde las personas que se trasladan en un medio de transporte público, un autobús, un servicio de taxi, que tienen como actividad precisamente el traslado de personas, lo que sucede con las personas que se trasladan en el tren eléctrico. Si sucede algún hecho que cause de manera culposa una lesión a alguna persona por el accidente de tránsito, por una colisión, por una circunstancia que generó un daño a cualquier usuario y que sea determinado como una falta al deber de cuidado, pues también es responsable de este hecho no solamente el chofer del autobús, el chofer del taxi, sino que es solidariamente responsable el propietario registral, el Estado cuando es una situación propia de algún acto por un bien de carácter público, o la sociedad o el propietario del autobús o del vehículo de transporte público en que se generó ese hecho. Aquí hay una responsabilidad solidaria por el daño de carácter objetivo o subjetivo que se genera con ocasión de la actividad que se está realizando. Entonces, esta situación nos da la posibilidad no solamente de demandar de manera directa a el responsable, sino de manera solidaria a los corresponsables del hecho. ¿Puede la víctima desistir de las acciones ejercidas en el proceso? Este derecho a desistir es un derecho que ejerce la víctima en el proceso penal de la siguiente manera. La víctima que está constituida como actora civil, que presentó una acción civil, puede decir: ya no quiero continuar con la acción civil expresamente, y en este caso puede decir: retiro mi acción, nada más que tiene la posibilidad de poder ser condenada a pagar las costas procesales, a pagar los honorarios de abogado, a pagar los gastos que el proceso le ha causado a la persona que se demandó, pero esto es una decisión que hay que tomar con la asesoría respectiva y midiendo las consecuencias que puede tener. Hay ocasiones en que se puede llegar a un acuerdo con el demandado civil para desistir y que no se condenen costas, y esto se le hace ver al juzgador y así se puede tener esa posibilidad. La víctima constituida como querellante también podrá desistir expresamente en cualquier estado del juicio de la querella, lo anterior sin perjuicio de las consecuencias que su decisión conlleve en cuanto al eventual pago de costas procesales. Y la víctima podrá desistir del recurso de apelación y casación que haya presentado cuando sea constituido como querellante o actor civil, sin perjuicio de las consecuencias que dicha decisión le conlleve en cuanto al posible pago de las costas procesales, de los honorarios y de los gastos del proceso. Licenciado, ¿puede la víctima en caso de riesgo o peligro gestionar protección? Sí, Josué, en el video anterior, en el video que escuchamos, vimos que la persona que estaba siendo entrevistada dice que fue atendida por la Oficina de Atención a la Víctima. En este caso es el derecho a solicitar protección, y este derecho lo tiene la víctima instando al Ministerio Público para que cuando sea posible solicite al tribunal competente la prisión preventiva del imputado cuando haya peligro de que el imputado continúe con su actividad delictiva y ello implique un peligro para la vida o la integridad física de la víctima.
El peligro para la víctima es una causal que se puede considerar para efectos de establecer prisión preventiva, ciertamente cuando se tenga que aplicar la misma conforme a lo que establece nuestra normativa. En aquellos casos de delitos sexuales o lesiones en los que la víctima y el imputado comparten el mismo domicilio y existe entre ellos una relación de familiaridad, siendo ascendientes, descendientes, cónyuges, hermanos consanguíneos o convivientes en unión de hecho, y el imputado no se encuentre detenido, la víctima tiene derecho a que la autoridad competente ordene al imputado abandonar el domicilio de manera inmediata. Esto para brindar protección a la víctima. Es un derecho que se tiene y es un derecho que se puede instar. Tiene derecho a pedir protección por las agresiones físicas o amenazas que reciba en su persona, y para esto puede optar porque la oficina le brinde esa protección, sea buscándole un hogar de protección alterno o tomando las medidas necesarias para los efectos pertinentes. ¿Qué sucede si el proceso genera revictimización? La víctima por sí misma ya está sufriendo las consecuencias del daño o del hecho delictivo del cual fue sujeto. Revictimizar significa tratar de estar reviviendo en la persona este hecho con situaciones que pueden ser evitadas. Entonces, este derecho a no ser revictimizado se concreta en el proceso penal cuando la víctima tiene derecho a que en el juicio sea privado cuando se afecte directamente su pudor, su vida privada o su integridad física. Cuando las personas, en los casos de delitos sexuales, son afectadas directamente por el hecho, este juicio con normalidad se realiza de manera privada, en donde solamente las partes del proceso están y no de manera pública, y normalmente sin la presencia del imputado para no causar en la víctima el temor de brindar esa declaración y revictimizarla. Cuando la víctima es mujer o es persona menor agredida o persona agredida sexualmente y debe recibirse el testimonio, la víctima tiene derecho a que su testimonio sea recibido en privado y con el auxilio de familiares o peritos especializados en el tratamiento de estas personas. Generalmente hay apoyo y coadyuvancia de la Oficina de Atención de la Víctima con personeros de trabajo social o con psicólogos que dan ese acompañamiento. Y la víctima tiene derecho a recibir un buen trato, a ser escuchada y a ser respetada en su dignidad humana. ¿Qué sucede cuando hay una persona menor de edad como víctima de la causa? Todos los derechos a los que hemos hecho mención son derechos que la persona menor tiene dentro del proceso. El menor como víctima, aparte de estos derechos reconocidos que anteriormente hemos indicado, se le reconocen por su especial condición los siguientes derechos. Primero, derecho a participar activamente en el proceso. Un derecho a delegar el ejercicio de la acción civil resarcitoria en el Ministerio Público, cuente o no con representante legal, y la prohibición de conciliar en aquellos casos en que la víctima del delito sea un menor de edad. Todos los derechos que se le otorgan a las personas menores como personas que tienen derecho a opinar se tienen que ver plasmados en el proceso penal y como víctima tiene esos derechos. ¿Puede una víctima negarse a rendir declaración como testigo en el proceso? Sí, es el derecho de abstención que está establecido en nuestra Constitución política. Cuando existe una relación entre víctima e imputado, una relación de parentesco de primer grado y de segundo o tercer grado en consanguinidad o afinidad, esta persona tiene derecho, por el respeto que se tiene de las relaciones familiares, a no declarar dentro del proceso. El tribunal le va a indicar que por esa condición de familiaridad se respeta ese derecho que tiene como víctima de querer o no declarar, porque su declaración puede afectar al familiar. Entonces, este es un derecho que se tiene y que constitucionalmente se tiene que respetar. Licenciado, ¿qué atención puede recibir la víctima del Poder Judicial? Habíamos dicho, Josué, que la víctima tiene derecho a recibir atención médica, psicológica
y social que sea necesaria para su bienestar. Lo anterior a través de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos que brinden dichos servicios. A la víctima generalmente se le refiere a una oficina, se le refiere a trabajo social, se le refiere a psicología, o siendo una persona adulta mayor se puede buscar colaboración con CONAPAN. Si es una persona que tiene un problema de la ley de penalización de violencia contra las mujeres, si es una mujer afectada, ayuda del INAMU para brindarle ese apoyo. Entonces existe esta oficina de atención y protección a la víctima por parte del Ministerio Público que brinda asesoría jurídica gratuita y a solicitud de parte sobre la acción resarcitoria, sobre la querella, sobre los derechos de la víctima en el proceso penal, la importancia de su coadyuvancia en el proceso y sobre la tramitación de la investigación en términos generales. Asimismo, se coordina con una red interinstitucional de apoyo para lograr asistencia psicológica, médica y de trabajo social necesaria para la víctima. Esto, Josué, las personas que nos están escuchando, las personas que hoy día nos han acompañado, son una serie de derechos que tienen todas las víctimas dentro del proceso, sin que tengamos una carta abierta a otras posibilidades de derechos. Bueno, con esto concluimos. Podemos hablar sobre la noticia de la semana. ¿Qué opina usted, licenciado? Sí, Josué. Pasemos un videito que traemos ahí de una situación que desafortunadamente se generó hace escasos 10 días, en donde se da la trágica muerte de un joven de 23 años de edad, José Sebastián Esquivel Herrera. Nuestras condolencias a sus familiares. Es una situación que la mayoría de los ciudadanos que vimos lo que pasó nos preocupa, no solamente por la situación de inseguridad que hoy día viven todas nuestras comunidades, sino por la forma en que se da este hecho. Y lo importante en relación con este hecho es que las noticias dan razón de que el hecho se da cuando esta persona en apariencia venía de su trabajo. Después de terminar su relación laboral, se trasladaba a su casa. Una vez que probablemente salía del autobús, se observa en el video que estamos teniendo en estos momentos en reproducción, que el joven escucha que hay una balacera. Él se ve donde vuelve a ver, ve lo que sucede y hace a huir del lugar para efectos de no ser afectado, con tan mala suerte de que una bala, ciertamente producto de esta situación que se generaba, provoca la muerte de él. O sea, lo impacta y provoca su muerte. Esto es una situación que a todos nos llama a reflexión. Es una situación en donde sus familiares, ciertamente, si determinan quién es el responsable, podrán, en el caso de que así se requiera, establecer las reparaciones civiles que la ley establece. Ya vimos de que los familiares pueden ser objeto de una reparación por la pérdida, el daño material, la pérdida, muerte de esta persona, que se considera, digamos, la pérdida, muerte se considera por lo que es la expectativa de vida que este joven de 23 años tenía, de lo que hacía, de lo que era, de lo que normalmente ayudaba a su madre, porque tenemos entendido ciertamente que era una persona que le ayudaba a su madre, y solo dentro del proceso penal, estableciendo quién es el responsable, se puede establecer esta situación. Pero en este caso hay algo que a mí me llama la atención y que podemos nosotros considerar, y que en muchas ocasiones la ciudadanía no lo considera. Y es que si es cierto que esta persona venía de su trabajo, si es cierto que esta persona había cumplido su jornada laboral y que comúnmente después de su jornada laboral tomaba un autobús, tomaba
un servicio público que lo dejaba en un lugar cerca de su casa y que éste se estaba trasladando después de su trabajo hacia su casa, podríamos nosotros pensar que esta persona sufrió la muerte con ocasión de lo que decimos el traslado desde su trabajo hasta su casa de habitación. Nuestra ley de seguros genera lo que se llama el riesgo en trayecto. Esto quiere decir que si el trabajador desde que sale de su casa hasta que llega al trabajo o saliendo de su trabajo hasta que llega a su casa sufre de algún hecho que le genere un daño, que puede ser que tuvo una caída, que tuvo un accidente, que tuvo una situación como la que se dio, y se demuestra de que esto se genera en ese trayecto y de que esta persona no se desvió del trayecto normal, que esta persona ciertamente venía saliendo, que esta persona no pasó a tomarse un traguito a un lugar y que esto provocó de que se atrasara más. No es el caso que estamos viendo, pero existen otras situaciones en donde se puede dar. Si ciertamente el joven Sebastián Esquivel Herrera venía saliendo de su trabajo, era el trayecto normal, es mi parecer y es mi opinión que su madre, si era dependiente de él, puede presentar lo que es un proceso de riesgo de trabajo para que el Instituto Nacional de Seguros cubra lo que se llama la póliza de riesgos y muerte por riesgo de trabajo, muerte por riesgo en trayecto, y ella sea objeto de las reparaciones o de las indemnizaciones que el Instituto Nacional de Seguros da con ocasión de este tipo de hechos. Ya nuestros tribunales, en asuntos parecidos o en asuntos en donde ciertamente se genera la posibilidad de que se genere un daño a un trabajador, a una trabajadora, después de que sale de su trabajo, ha dicho de que ciertamente ese riesgo en trayecto conlleva hasta las situaciones de riesgo por el lugar o los lugares en donde la persona debía trasladarse desde su casa al trabajo y desde el trabajo a su casa, y que es una situación que tiene que contemplar la ley de riesgos del trabajo, porque precisamente estamos hablando de un riesgo. Ya en alguna ocasión, en un proceso en donde una persona, cuando se trasladaba de su casa o de su trabajo hasta su casa, había sido objeto de un asalto en el camino, en esa parte se le causó un daño, y aquí se demostró de que ese daño que se causó con ocasión de ese riesgo que se daba en ese trayecto, tenía que ser resarcido, y el Tribunal de Trabajo y la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia aceptaron que ciertamente se pueden dar estos riesgos que tienen que ser asumidos por la póliza de riesgos de trabajo y que sus familiares requieren y merecen de esa indemnización que establece la norma. Entonces, este caso en particular no solamente tiene la posibilidad de establecer el derecho de resarcimiento de los familiares del joven José Esquivel como el hecho delictivo por sí mismo, si se investiga y se llega a determinar quién fue el responsable de ese disparo que acabó con la vida de este ciudadano de 23 años, sino que también la empresa con la que trabaja estaría en obligación de reactivar esa póliza para que su madre, que probablemente también dependía de él, sea objeto de este resarcimiento y se haga la investigación que corresponda para que por medio de esa póliza de riesgos de trabajo se determine el resarcimiento y el derecho que tiene José Sebastián Esquivel por este hecho que sucedió, que como indicamos se llama riesgo en trayecto, riesgo ad iterum, dice la normativa normalmente, y que tiene que ser gestionado por los familiares, por la empresa, que pueden hacerlo de manera directa ante la Oficina de Seguridad Social o ante el Juzgado de Seguridad Social del Poder Judicial, mediante la defensa pública laboral o mediante un defensor particular que pueda gestionar el proceso si es que la empresa no la ha dado y si es que los familiares que tienen derecho a reclamar ese resarcimiento pueden o no pueden hacerlo. Este es el tema que me interesaba comentar de la noticia en Será Injusticia, porque ciertamente es una injusticia lo que le sucedió
a José Sebastián Esquivel Herrera, y sería una injusticia el que sus familiares no puedan recibir el resarcimiento que como riesgo de trabajo, por ser, a mi opinión, una muerte que se da en el trayecto normal y después de que él salía de trabajar, el que no se le brinde a su madre la posibilidad de ser resarcida. Con esto damos término al programa del día de hoy, invitándolos a que dentro de 15 días nos volvamos a sentar en esta mesa de opinión, en esta mesa en donde los temas van a ser del agrado de ustedes. Vamos a traer la próxima semana un tema relacionado no con el área penal, sino con los derechos que las personas trabajadores tienen en relación con ese contrato de trabajo, cuando pueden ser perjudicados o no pueden ser perjudicados, cuando hay obligaciones de los trabajadores y cuando hay obligaciones de la parte patronal para saber qué es lo que se tiene que hacer. Y entonces vamos a tratar algunos temas relacionados precisamente con esos derechos, esas obligaciones que tiene el trabajador, esos derechos y esas obligaciones que tiene la parte patronal, que pueden causar algún tipo de desaveniencia entre patrono y trabajador y que puede generar la vulneración de los derechos de las personas trabajadoras, o bien pueden vulnerar los derechos de las personas patronales en esta relación que se genera. Vamos a hablar de si será injusticia que se vulneren los derechos de las personas trabajadoras. Muy buenas noches a todas las personas que están y nos vemos en el próximo episodio de Será Injusticia. Gracias. Josué, buenas noches. Buenas noches a todos por sintonizarnos. Recuerden seguirnos en las redes sociales que han estado en pantalla durante toda esta transmisión. Recuerden también que estamos en Spotify, iHeart, Amazon Music y Spreaker. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos dentro de 15 días. Pasen buenas noches.